Estudiantes de pregrado, gradistas, bienvenidos a Corriente Civilista. En esta oportunidad y a propósito del partido de Chile con Paraguay que resultó victoriosa la selección nacional, me interesa destacar algo relacionado con la asunción del riesgo, que tiene mucho que ver con la aceptación de las consecuencias de un determinado acto o situación de hecho, que exonera en definitiva de responsabilidad por existir una falta de antijuridicidad y por ende el perjudicado va a asumir el riesgo de lo que se haya efectivamente ocasionado. A continuación explico. En materia deportiva, por ejemplo, sabemos que los equipos de fútbol que costean en definitiva el sueldo de los futbolistas y por ende su pase, están obligados a prestar gratuitamente sus jugadores si es que las federaciones de fútbol nacionales los solicitan y los nominan, por ejemplo, en las fechas FIFA. ¿Qué es lo que sucede? Como el préstamo es gratuito, no obstante aquello, los equipos solicitan que estas federaciones de fútbol, como la selección chilena, por ejemplo, firmen una póliza de seguros que integre en definitiva los costos por posibles lesiones, que integre también los costos de los sueldos que deben pagarse obviamente a los futbolistas por posibles lesiones que puedan integrarse o producirse. Por lo tanto, podríamos destacar que existe una asunción del riesgo en las lesiones deportivas en las fechas FIFA, en donde las federaciones de fútbol, como en este caso la Federación de Fútbol Nacional, debiese responder por la lesión producida en un partido de la selección chilena, por más que ese jugador pertenezca a un equipo en particular. Ahora, llevándolo al campo estrictamente civil, yo quiero tocar la asunción del riesgo en lo que a caso fortuito se refiere. ¿Por qué? Sabemos que el caso fortuito requiere de 3 requisitos. Primero, un hecho de carácter imprevisible. Segundo, que sea irresistible. Y tercero, se exige ajenidad o exterioridad. Y aquel requisito debemos descomponerlo en 2 ámbitos. Que este evento sea inimputable y segundo, que no se haya asumido el riesgo de ese caso fortuito. Y acá surge la duda, ¿es lícito dentro de nuestra legislación asumir el riesgo de un caso fortuito? Depende. Y con eso voy a terminar porque es una cápsula sumamente pequeña. Depende de qué tipo de negocio, si es estrictamente civil o del consumo, estamos analizando. En un contrato de carácter civil, en donde se entiende que desde una línea formal las partes actúan en una línea simétrica, la verdad es que una cláusula de asunción del riesgo es absolutamente permitida, siempre y cuando sea de buena fe, conforme a la moral, la ley, etc. Por lo tanto, si para darle mayor seguridad a mi cocontratante, yo le ofrezco que asumiré los riesgos de un posible caso fortuito, se entiende que yo lo asumí con mi propia voluntad y sin ningún carácter impositivo. Por lo tanto, por más que el objeto debido se destruya por un caso fortuito, el costo de la destrucción, entiéndase, el costo del producto destruido, lo tendré que asumir y de todas maneras me haré responsable de los daños ocasionados. Pero en cambio en materia del consumo, a propósito del artículo 16, letra G, una imposición de una cláusula desde el proveedor hacia el consumidor, qué duda cabe que se tomaría como una cláusula abusiva que en definitiva derivará en lo que a nulidad parcial se refiere. Esto porque lógicamente en materia de derecho del consumo, a propósito de la hipervulnerabilidad de los consumidores, ese derecho busca establecer una esfera de control y de resistencia ante la asimetría que existe en las partes contratantes. Por lo tanto, en resumen, tal y como sucede en materia deportiva, en donde existe una asunción del riesgo ante posibles lesiones, bueno, es posible también hablar de la asunción del riesgo en materia de caso fortuito o fuerza mayor. Lógicamente, la validez de la cláusula dependerá de cuál es la naturaleza del contrato que estamos analizando y la naturaleza de los hechos, lógicamente. Cuídense, que estén muy bien. Un fuerte abrazo. Chao, chao.